Nuestro manga comienza en un castillo donde viven unos príncipes gemelos, que acosan gravemente a sus empleados. Es por eso que dos personas al observar la situación se preocupan y quieren intervenir para acabar con las travesuras de esos pequeños niños. La cuestión es que esta historia está basada en la segunda vida de una mujer llamada Sara Popo, que reencarnó siendo la tutora número 16 de esos gemelos. Al principio ella pensaba que ser tutora se le haría re fácil, pero oigan, si ya van 15 personas antecesoras, quiere decir que algo raro pasa en ese hogar. Ella pensaba que su tarea consistía en cuidar a Aslin y Frederick. La prota pensaba que ellos harían caso. Su misión era hacer que ambos se divirtieran y a la vez estudiaran. La cosa es que a ellos les parecía muy mala idea estudiar, por lo tanto cuando ella le anunció que debían hacerlo, se pusieron muy rebeldes. La waifu, para tratar de convencerlos, les ofreció enseñarles un juego mucho más divertido que el que ya estaban jugando, a cambio de estudiar en su tiempo debido. Al parecer ellos estaban contentos con la idea de jugar algo más divertido. Luego de estudiar, ahora ella les da un último paseo en ese carrito de gemelos. Sara trataba de ser bastante alegre y divertida con ellos. Por eso les daba colas en ese carrito a toda máquina. Las personas del castillo estaban sorprendidos en ver que Sara dominaba muy bien su rol como tutora y niñera a la vez, considerando que todos los tutores que han tenido los niños no los han aguantado. Ver que ella sí está dominando su tarea es algo que les llama bastante la atención. Las dos personas que estaban viendo jugar a los niños con Sara era nada más y nada menos que su majestad Helios, el emperador de Imperio Audelio, junto a otro men. En eso, mientras conversaban, el otro pibe le dijo que fue bastante difícil traer a esa tutora hasta el imperio, pero que todo estaba valiendo la pena. Por eso el emperador le dijo que salió de sus labores para supervisar a Sara, pero que ya no era necesario, pues los niños no estaban haciendo travesuras como siempre. Ella era una excelente tutora. Sara tenía una capacidad increíble para atender a esos niños, además lo hacía con una pasión muy fuerte. Ella estaba feliz de estar en ese lugar, puesto que reencarnó en el cuerpo de Sara, una apasionada por enseñar y atender niños, considerando que en su otra vida fue maestra. Entonces haber reencarnado como tutora le da la posibilidad de seguir haciendo lo que a su alma le gusta. Sara cuenta que en su vida anterior todo fue perfecto, se graduó como la mejor de la clase, era la jefa de los docentes en su ciudad, tenía brillantes habilidades para aconsejar a los padres y representantes. Era la maestra de primaria más reconocida a nivel mundial, pero murió joven. Con tan solo 27 años dejó ese mundo, cuando estaba en la sala de profesores sola, tratando de trabajar más que cualquier otra persona. En medio de la pandemia, estaba bajo un factor de estrés muy grande. Su ordenador se le apagó, eso hizo que todo el arduo trabajo realizado se fuera a la verga, por lo tanto su cerebro colapsó y murió. Leira, suena tonto pero fue lo que pasó con la prota, su rabia le apagó su corazón. Después de eso una nube gris invadió su alma. Cuando reaccionó se dio cuenta de que era una bebé, o sea que había reencarnado y además tenía todos los recuerdos de su vida pasada. Al principio ella estaba feliz de haber reencarnado como la hija de una familia noble adinerada. Pero después de eso sus padres fueron estafados, su familia perdió todas sus propiedades, quedando en la ruina total. Ante esa situación los padres de Sara se pusieron muy ansiosos, cosa que hizo que vivieran constantemente estresados. Por eso murieron cuando ella apenas tenía 15 años. Siendo tan solo una adolescente, le tocó empezar a buscar un trabajo para poder sobrevivir. Sin embargo, por su corta edad, en todos lados la rechazaban, incluso en algunos trabajos exigen que la persona que se fuese a postular para algún trabajo, tenía que usar magia, y Sara no manejaba magia, cuestión que hacía aún más difícil su supervivencia. Ese mundo donde ella reencarnó, era mágico totalmente, incluso los mendigos de la calle usaban magia, menos Sara. Bueno, después de buscar y buscar le dio por leer un libro de ese lugar para ver qué ideas le surgían para subsistir y pagar las deudas que dejaron sus padres. De allí fue que se le vino la idea a la cabeza de enseñar a otros, sabiendo que en eso era muy buena, decidió empezar a enseñar a niños. Sara se enteró de que estaban buscando en el imperio para dar cada materia de formación. A la waifu le pareció una estupenda idea, porque sabía que ella era multifuncional, podía enseñar cualquier cosa. Por eso comenzó a prepararse para poder impartir clases. Estaba capacitada para todo, menos para enseñar magia, porque más bien necesitaba que alguien le enseñara eso a ella. Bueno, su preparación fue un éxito. Así fue como Sara se convirtió en una muy buena tutora, que en menos de 3 años logró pagar todas sus deudas. Desde entonces el dinero le sobra para vivir cómodamente hasta el resto de su vida, pero acá no todo es perfecto,
ya que a veces le toca calarse a gente insoportable en el camino. Por ejemplo, un duque llamado Basman la acosaba sexualmente de forma indirecta, sin embargo ella no podía decir nada, solo actuar con cautela y mantenerse lo más alejada físicamente de ese boludo. Ese duque la había contratado para educar a su hija, puesto que Sara tenía un espectacular método de estudios que ella misma había inventado, así que por eso se dio cuenta de que la hija del duque tenía un coeficiente intelectual muy alto. Pero que gracias a su padre no lo podía desarrollar correctamente. Lo que pasa es que ese pibe era muy torpe para entender dónde estaba fallando, pero la prota siempre actuaba con cautela y profesionalismo, por eso le tenía paciencia a personas como él. Siendo así, ella le explicaba al duque que la señorita debía de adaptarse a un método de estudios diferente a los demás, así era como la waifu ofrecía sus servicios a cuotas muy altas, debido a su gran potencial para enseñar, era considerada la mejor de todo el imperio, claro que considerando a ese viejo verde un tacaño extremo, al ver que ella cobraba 30 de oro por clase. Por supuesto que iba a pegar un grito al cielo, pero como les dije antes, a Sara le tocaba lidiar con toda clase de personas, además ese pibe era tan asqueroso que no quería pagar por las clases de su hija, pero observando lo hermosa que es Sara, le dijo que le daría 120 de oro, con tal de que le enseñara a la niña y además hiciera el delicioso con él. La prota estaba sorprendida en ver que ese hombre le estaba ofreciendo 120 monedas de oro, pero por ser educada, dijo que haría de cuenta de que no escuchó nada, con relación a lo que ese duque dijo, porque obviamente era una ofensa para ella de parte de ese señor. Pero él seguía insistiendo, era bastante molesto, le ofrecía todo lo que ella quisiera, solo por el hecho de hacer el delicioso con él, por lo tanto ella agarró su maletín lleno de libros y comenzó a dirigirse hacia la salida. La cuestión es que él se fue detrás de ella, pues decía que a él nadie lo rechazaba. La prota estaba asustada porque ese hombre era bastante peligroso, no aceptaba un no como respuesta, pero ella no podía ser grosera con él, ya que el de un solo golpe podría llevársela a la fuerza, así que prefirió decirle que su respuesta era bastante clara, que no iba a aceptar esa propuesta. Pero él de verdad que era muy pervertido, decía que le haría el delicioso muy explícitamente, cuestión que sacó de las casillas a la prota, dándole como merecido un par de golpes y lo dejó como niña llorando en el suelo. A ese pibe se le ve que le falta bastante educación, por eso ella como último acto de decencia, le dejó el mejor de sus libros para aprender moral y ética. A pesar de que la prota hizo lo que su corazón le dictó para defenderse, igual se siente un poco culpable, pues tal como se dio cuenta, a esos nobles de ese mundo le falta bastante educación. Sara piensa que quizás en esta vida ella creía que tenía la capacidad de hacer todo bien, pero las cosas eran complicadas para una noble caída. Sin embargo no piensa darse por vencida, fue así como planeó ganar dinero rápidamente para comprar un terreno para construir una gran mansión en la capital, y luego dejar de ser una tutora y vivir tranquilamente, sin tener que lidiar con esa clase de personas maleducadas. Fue así como la buscaron del marquesano, para reeducar a un pequeño travieso, donde ese niño se negaba a recibir una educación. Edward Bennet, de tan solo 7 años, decía que de nada más pertenecer a esa familia, no necesitaban educación para ascender en el trono. Su madre la marquesa Leticia buscó a Sara porque le parecía que su hijo era un problema en comparación a los otros niños, imagínense, ni siquiera ella que era la madre lo aguantaba. Edward decía que los estudios no eran nada divertidos, por eso nunca iba a estudiar. La marquesa Leticia le explicaba a la prota que ese niño había sido muy mimado hasta los momentos. Por ende tenía ese comportamiento reprochable, hacía unos berrinches terribles. La prota tranquilamente se tomaba su té, diciendo que no importa cuánto analicen a ese niño, él es el típico niño que hace berrinches para no ir a la escuela, ella ya los conoce muy bien. Así que para empezar a adiestrarlo a la educación, le pidió a Leticia que por favor la dejara sola con el niño por un momento. La madre estaba preocupada en dejarlo a solas con ella, no quería que él hiciera nada imprudente. Ella le dijo que Edward estaría seguro con ella y que tan solo serían 20 minutos lo que estaría con él, solo tenía que confiar en Sara. La madre preocupada decidió darle ese voto de confianza a la prota. Al estar a solas el niño seguía correteando como loco y haciendo morisquetas, decía que mejor se fuera porque él no iba a estudiar, pero ya su alma estaba acostumbrada a lidiar con toda clase de niños berrinchudos, a comparación de su otra vida, donde le tocaba lidiar no con uno, sino con miles de niños. Él no lo considera un problema, lo dejó quieto corretear como loco, tan solo pasaron 5 minutos y ya el niño estaba tranquilo, también súper cansado de haber hecho sus berrinches.
la prota empezó a persuadirlo con sus palabras, haciendo que él poco a poco se interesara en su tutora. Incluso Edward le dijo: enséñame, que para eso mamá te va a pagar. Ella trataba de ignorarlo para llamar aún más su atención. Incluso le dijo que podía continuar con su sesión de gritos y negación, que igual ella no se iba a mortificar por eso. Ella estaba usando la psicología inversa, porque todos en la mansión le rogaban a Edward que estudiara, entonces ella estaba haciendo todo lo contrario. Tenía como método hacer que el niño hiciera lo que quisiera. Por supuesto, como Edward se sintió ignorado por más de 5 minutos, quiso acercarse amablemente, para llamar su atención de forma distinta. Ella sacó un caramelo de su bolso y, haciendo que él mirara ese gesto, lo destapó y se lo comió ella. El niño, como todo pibe, la miraba babeándose por el caramelo. Entonces ella agarró todos los que tenía y los lanzó. Le dijo que él no era un ladrón para agarrar esos caramelos sin antes pedir permiso, o sea, estaba usando un método más de enseñarle modales y respeto al niño, pero ella sabía que él había agarrado un caramelo a escondidas, cuando todos empezaron a caer sin que supuestamente ella se diera cuenta. Cuando los contó y faltaba uno, ella le dijo que en esa mansión no querían a los ladrones, y que él, siendo un hijo de un marqués y una marquesa, no era capaz de agarrarlo, mirándolo de una forma retadora. También le dijo: acá me falta uno, ¿dónde está? Edward le dijo que lo tomó porque pensó que el caramelo se iba a caer al suelo. Entonces Sara le dijo: ¿quieres un caramelo para deleitarte tu paladar? Ella lo miró tiernamente y le dijo: toma, para tener un caramelo solo tienes que pedírmelo. Así es como se consiguen las cosas. Además, aprovechó esa oportunidad de acercamiento entre ambos, para preguntarle la razón por la cual no quería estudiar. El niño comenzó a explicarle que su madre y su padre lo molestaban todos los días con el tema del estudio. Siempre le decían que debía aprender muchas cosas para convertirse en el próximo marqués. O sea, sus padres no lo dejaban ni respirar, cuando estaban comiendo, cuando salían, cuando le leían un libro. Prácticamente siempre era el mismo tema: presionarlo para que él se convirtiera en el mejor marqués futuramente. Entonces él se sentía abrumado por tanta presión de parte de su familia. Incluso el último tutor que su mamá le trajo solo le pedía copiar y transcribir libros. Se basaba en el método tradicional de estudio, que a él le parecía reaburrido y poco productivo. Ella le dijo que ella no sería una tutora aburrida como los demás, ya que le daría caramelos cada vez que él quisiera, con tal de que estudiara. Como él se quedó callado por varios minutos, diciendo que las clases fueran como fueran le parecían aburridas, entonces ella agarró su maletín y le dijo que se iría de allí. Él empezó a gritarle para que no se fuera. Lo que pasa es que él estaba sorprendido, porque ella era la única que no le estaba diciendo que estudiara de forma obligatoria, por eso le llamaba aún más la atención la forma de ser de Sara. Ella le explicó que no le gustaba obligar a los niños a que estudien, puesto que ellos deben ser libres de escoger lo mejor para su futuro. Además le explicó que si no le gustaba estudiar con tutores, podría hacerlo él solo y así ser un joven maestro. Por eso se despidió y se iba a ir. El niño le dijo que por favor esperara unos minutos más, que lo disculpara por lo antes dicho y que quería tomar clases con ella, pero solo si ella de verdad le daba caramelos. La waifu logró su objetivo, o sea, atraer ese niño de forma voluntaria y no de forma impuesta por sus padres. Mientras tanto, Leticia estaba fuera de la habitación, tratando de escuchar lo que sucedía allí adentro, pero estaba sorprendida en que todo estaba muy silencioso. Por eso pensaba que algo estaba pasando ahí dentro. Además estaba un poco decepcionada, pues estaba de negativa pensando que era una locura contratar una tutora de apenas 23 años, le parecía que lidiar con Edward era lo más difícil del mundo. Pero en eso, Sara abre la puerta para decirle que su pequeño tenía algo que quería que su madre supiera. Para sorpresa de Leticia, el mismo Edward en carne propia le estaba diciendo que quería estudiar con la señorita Sara. Su madre lloró de alegría, no lo podía creer, estaba sorprendida. Ese fue el comienzo de la formación de Edward. Cada día se convertía en un niño muy preparado y decente. Leticia estaba conmovida en ver que Sara en tan poco tiempo había logrado lo que ella nunca pudo en tantos años, hasta lloraba de la emoción porque ahora su Edward era un niño educado. La prota le dijo que no llorara, más bien tenía que estar preparada para ver en el grandioso hombre que se iba a convertir su pequeño Edward. Leticia, por agradecimiento, le dijo que le pagaría una cantidad generosa por los honorarios como tutora. Imagínense, así cualquiera se motiva de trabajar hasta horas extras. También Leticia estaba intrigada en saber el secreto que usaba Sara, para enseñarles a los niños de una forma rápida y correcta. La prota le dice que no tiene ningún secreto ni ninguna fórmula secreta,
solo que el niño Edward es muy inteligente y aprende rápido. También le dijo que usaba un pequeño método muy normal nada fuera de este mundo, eso era recompensar cada clase con un caramelo, pero que no debía preocuparse por la salud de los dientes del niño, ya que solo le daba uno por día, fue algo que ella aprendió en Corea en su vida anterior. En eso la marquesa Leticia le comentó a Sara, que recientemente había estado en el Palacio Imperial para ver a su majestad Helios, que él era un joven emperador del imperio que acababa de ascender al trono. También le comenta que el chico tiene un linaje noble, una hermosa apariencia y una personalidad perfecta. Desde la época del príncipe heredero, él ha sido el sueño y el tipo ideal de toda mujer del imperio. Sara se ríe y le dice que eso es cierto porque hay fotos de él por todas partes. Además lo comparan con una celebridad por lo guapo que es. Bueno, pero Leticia le dice que le comente eso sobre el emperador, ya que el esposo de ella se estuvo reuniendo con su majestad, donde le comentaba que Edward había mejorado mucho su conducta, gracias a su nueva tutora. Entonces quería explicarle a Sara que Helios tenía unos hermosos gemelos, una niña y un niño, llamados princesa Sara Aslin y el príncipe Frederick. Entonces en la conversación que tuvieron el emperador y su esposo, consideraban que sus hijos coincidían en tener las mismas edades, así que viendo el avance que había tenido Edward, su majestad estaba muy interesado en cómo lo habían logrado. Su pequeño Edward se había hecho famoso en todas las reuniones de la alta sociedad por ser muy malcriado, entonces también se rumora que los gemelos no son nada tranquilos, cosa que desespera a Helios. Fue así que el marqués le dio la razón a su esposa Leticia, para que le dijera a la tutora de que su majestad la estaba llamando al Palacio Imperial, pero aún no era nada formal. Ellos estaban dispuestos a mandarla a buscar en un carruaje bastante lujoso, porque necesitaban con urgencia sus servicios. Leticia le comentaba de que Helios y el marqués tenían una relación estrecha desde pequeños, por eso se contaban esa clase de cosas. Así que le preguntaba insistentemente a ellos que quién era el tutor de Edward, ansiaba conocer la persona que pudo dominar a ese terremotico. Fue por eso que Leticia se tomó el atrevimiento de contarle todo a su majestad, elogiando sin parar a Sara. Vemos que en un cambio de escena estaba Helios en su imperio, bastante cansado y preocupado. Resulta de que esos gemelos no eran sus hijos como tal, eran sus pequeños hermanitos menores. Al no estar sus padres él tuvo que hacerse cargo como si fuera el responsable total de los niños. Pero eran tan traviesos que ni siquiera lo dejaban descansar, pero era normal, solo son niños que querían divertirse, por eso le insistían a cada rato que jugara con ellos. Entonces él tenía las suficientes responsabilidades, como para no tener tiempo de atenderlos correctamente. Su trabajador de confianza le decía que a pesar de que trataba de ser un buen hermano, también debía de pensar en él, porque tenía el suficiente agotamiento como para afrontar extranocharse por jugar con sus hermanos. Además que Helios lloraba todas las noches desde que fallecieron sus padres, su corazón estaba inundado de tristeza. Lo peor de todo es que eran personas jóvenes, apenas tenían 50 años, y estaban lo suficientemente sanos como para tener hijos gemelos. Pero la suerte no estaba a favor de ellos, pues un día repentinamente murieron en un accidente de tren. Solo han pasado 3 meses, es por eso que la vida de este joven le ha parecido bastante complicada, era demasiado joven como para asumir tantas responsabilidades. Para colmo, en medio de la conversa del emperador con su empleado, llegó uno de los guardias de seguridad para decirle que los dos gemelos estaban destrozando todo el palacio. El empleado le pidió al guardia que explicara con detalle lo que estaba sucediendo. Bueno, la cuestión era que los dos gemelos estaban llenando todo el palacio de barro. Los niños excavaron el patio delantero para construir un castillo de arena. Entonces la suciedad empezó a volar por todos los alrededores. Obviamente esto puso pensativo a Helios, porque ya nada era suficiente con esos niños. El emperador no le quedó más que bajar a ver cuál era el desastre que habían hecho sus hermanos. Helios, al ver que solo estaban jugando con barro, piensa que no es para tanto el escándalo que estaban haciendo los guardias. Pero igual ya los guardias estaban cansados de que los niños hacían demasiado desastres. Es que incluso el tutor número 12 renunció porque no lo soportó, dando solo como excusa de que estaba enfermo de salud para largarse de ese lugar. Helios dio la orden de primero limpiar todos los alrededores y luego asear a Aslin y Frederick, y ahí es cuando cae en cuenta de que los niños estaban más insoportables que nunca, debido a que no tenían tutor, cosa que había pasado por alto el emperador. También cuando preguntó que dónde estaban las criadas, los guardias le informaron que todas renunciaron. Todo fue la misma razón que los tutores, y también los jardineros del palacio estaban en huelga.
Además, las empleadas que quedaban habían solicitado mudarse de área para estar lejos de los pequeños. Fue por eso que el emperador quería hacer el esfuerzo de contactarse directamente con Sara. Quería ponerla a prueba a ver si sería capaz de asumir ese reto de educar a los gemelos. En un cambio de escena, vemos que Sara estaba en un palacio reunida con la condesa Ariel. Resulta que la condesa le estaba diciendo que si era verdad los rumores de que el emperador estaba interesado en que ella se convirtiera en la tutora de esos pequeños. Pero hasta los momentos ella no había recibido nada oficialmente, por lo tanto le parecían que solo eran rumores sin fundamentos. Ariel no puede creer de que estos sean solo rumores. Pero es que desde hace un tiempo, a todos lados donde ella va a educar niños, le hacen la misma pregunta. La que se había encargado de regar el chisme fue la marquesa Leticia, pero como la prota no había recibido una propuesta del Palacio Imperial, pensó que esa conversación de la que le habló Leticia fue algo que no se concretó. Sara piensa que con su estatus, o sea de que no continuó como la familia noble de la cual había nacido, ahora era una simple tutora, entonces no creía cierto que la dejaran entrar al Palacio Imperial así. Ariel le comenta que ella le cree a la marquesa lo que dijo, puesto que no suele ser una persona que inventa cuentos. Pero la condesa le dice que lo del estatus social es lo de menos, ya que desde que está al mando Helios, en el Palacio Imperial se han hecho muchos nombramientos poco convencionales, sin tomar tanto en cuenta el estatus social. Además le decía que todo podía ser posible, en algún momento por ser tan buena tutora se le podría presentar esa oportunidad. Ariel también le menciona que Helios es un hombre muy humilde de corazón, que no se deje llevar por las apariencias. Ya que las personas que realmente han visto actuar al emperador, saben que él es una persona que ve el interior de alguien, valora mucho las capacidades y no se basa en el estatus. Es por eso que a las personas no les importó su sorprendente y repentino ascenso al trono, ya que había demostrado ser la persona correcta para gobernar el imperio. Ariel considera que el emperador hará prosperar toda la nación. También le comenta lo que todas las mujeres allí dicen, que ese pibe es como un actor de telenovelas, súper guapo. Ambas se echan a reír porque ser la pretendiente de alguien como él es re difícil. Pero aún Sara no sabía qué clase de personas eran el príncipe y la princesa, o sea los gemelos. Ariel le dice que había muchos rumores circulando sobre ellos. Sara la mira porque sabe que no le quiere decir cómo son ellos en realidad. Por la ardua experiencia que tiene la prota tratando con niños, sospecha de que deben ser muy traviesos. Ariel se sorprende en ver que ella realmente acertó, sin ni siquiera ella haberle dicho cómo eran. La condesa le comenta que esos gemelos son exactamente lo opuesto a su majestad el emperador, puesto que lo que se conoce del príncipe heredero, o sea de Helio, es que siempre fue un niño muy estudioso y tranquilo, pero esos dos príncipes gemelos parecen estar causando muchos problemas. Todo el tiempo el periódico y las revistas de la ciudad hablan de ello. Pero es de esperarse el comportamiento de esos niños, ya que perdieron a sus padres muy pequeños, se quedaron a cargo de su hermano mayor, el cual no tiene mucha experiencia en niños. Pero obviamente todo esto no lo sabía Sara, ya que se la pasaba muy ocupada y no le daba chance de leer los periódicos ni revistas. Es que se comenta que los niños le hacen broma por las mañanas a las empleadas, además que se la pasan llorando toda la noche. Ariel le dice que lo que se comenta en el imperio, es que su majestad está pasando por momentos difíciles debido a sus hermanos menores. Sin embargo, como es un tema tan delicado por tratarse de la familia imperial, la condesa prefiere no decir nada más. Después de eso, la prota se fue intrigada por conocer un poco más de lo que pasaba en esa familia imperial, así que visitó la librería del pueblo para buscar periódicos y revistas imperiales. Bueno, entre tanto material que había, decidió llevarse a su casa el libro que prometía más información. Se puso a leerlo y se dio cuenta de que en realidad el emperador la estaba pasando mal, por eso es que había hablado del tema con el marqués y la marquesa. Ahora la prota cree que la princesa y el príncipe parecen ser muy diferentes a los niños normales y traviesos, ya que con sus bromas y comportamientos van mucho más allá. También se hablaba de la hermosura del emperador, por eso la prota lanzó el libro largo a largo. No podía creer de que se hablaran de temas así en revistas de esa clase. Sin embargo, entre tanto chisme que contenía esa revista, tenía que existir algo de verdad en todo eso. Entonces, analizando la perspectiva, sabe que si es convocada por la corte imperial para hacerse cargo de esos dos niños, no podrá negarse y tendrá que hacerlo. La cosa es que si se equivoca podría dañar su reputación como tutora, y sus planes de construir un castillo lejos de todo estarían arruinados. Pero cuando ya se iba a acostar a dormir alguien tocó la puerta. Lo raro es que era muy de noche,
ya no sabía quién podría ser. Al salir se da cuenta de que venían a entregarle una carta. Esa carta tenía el sello del Palacio Imperial, entonces no podía aguantar más y se fue directo a ver qué contenía esa carta para saber si sus sospechas eran ciertas. En principio la carta decía que se habían oído rumores de la señorita Sara Popo, como la mejor tutora de niños. Siendo así, se le estaba haciendo una invitación para que se convirtiera oficialmente en la tutora de Raaslin y Frederick, ambos tienen 7 años. Ella de broma y no le da un infarto de la emoción, porque no podía creer que la familia imperial le había enviado esa carta, pero debía darle una respuesta rápido. Sin embargo, decidió negarse porque no quería poner en riesgo su reputación, involucrándose con la familia imperial, sabiendo que en el Palacio Imperial es un lugar donde se valora el estatus. Ella considera que no es apta pues su estatus está como el de una mosca, o sea en cero. Al día siguiente, tenía en la puerta a 3 hombres que venían directo del Palacio Imperial, fueron enviados por petición del emperador y querían hablar con ella. Ella los vio con un aspecto bastante sospechoso, traían espadas como si buscaran a un delincuente, pero igual los mandó entrar a su casa para hablar. Sara no sabe si es que la van a matar por rechazar la oferta del emperador. Pero es que estos no eran simples empleados del Palacio Imperial, ya que al quitarse la capa, se da cuenta de que el mismo Helio fue en persona para hablar con ella. A la prota le empezó a temblar el ojo del estrés, ya que no sabía por qué su majestad el emperador estaba en su casa. Él pedía disculpas por la forma en la que habían llegado a la casa, pero tenía que hacerlo así, considerando que él es el emperador, pero ella está entrando en crisis porque él es mucho más guapo de lo que decían los rumores. Así que agachó su cabeza para no tener que mirarlo y no incomodarlo. Por supuesto que el pibe se dio cuenta de la situación y le dice que por favor levante la cabeza, que no tiene que sentirse tan incómoda. Él le comenta que estaba allí para preguntarle si podría reconsiderar el puesto de tutora que le ofreció. Escuchando y analizando la experiencia que ella tenía como tutora, él estaba desesperado por una persona así que le enseñara a los niños. Ahora Sara piensa que aunque envió 30 páginas con excusas para rechazar el puesto como tutora, igual ellos decidieron ir personalmente para tratar de convencerla. La prota trata de explicarle que su estatus está por debajo de ser lo suficiente para ingresar a la familia imperial, considerando que si ella aceptara el puesto de tutora de sus 2 gemelos, definitivamente habrían algunos nobles que no estarían de acuerdo con esa situación. Además le preocupa no estar a la altura para enseñarle al príncipe y la princesa. El emperador le dice que si en realidad esos son los motivos, o es que piensa que sus hermanos menores son muy traviesos. Y es que en realidad ella sí consideraba eso, lo que pasa es que le daba pena decirlo, pero ese pibe era lo bastante astuto para conocer que estaba nerviosa. La situación se puso más incómoda, cuando todos se dieron cuenta de que ella tenía tirado en el suelo aquella revista que había comprado, donde se decían toda clase de chismes de la casa imperial. Los 2 acompañantes del emperador la miraron fijamente, pero también le decía que no se pusiera nerviosa, ya que no tenía la culpa de esos escritos, eso lo hacía gente que se encargaba de crear todos los rumores posibles. El emperador trataba de explicarle que, sus 2 hermanitos no escuchan a nadie desde que murieron sus padres, generalmente están tratando de llamar la atención porque se sienten abandonados por sus padres, durante el día molestan a las criadas con bromas, por la noche lloran desesperadamente ya que extrañan a sus difuntos padres. Ella sabe que la situación que viven esos gemelos es demasiado fuerte, haberse quedado huérfanos, es una cuestión demasiado difícil. Ahora entiende que los niños no es que sean diferentes, solo que están heridos por la ausencia de sus padres. El emperador, al ver que ella no daba una respuesta hacia su petición, decidió hacerle otra oferta. Le ofreció cada 3 días por semana desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche atender a los gemelos, por una cantidad de 500 monedas de oro por mes. Eso sí la hizo ponerse a pensar, porque actualmente incluso si trabaja toda la semana sin descanso, solo alcanzaba a ganar 250 monedas de oro al mes. Allí sí se le abrieron las agallas, puesto que hasta los momentos 250 monedas de oro, es dinero que la mayoría de las personas solo tocaría una vez en su vida. Entonces 500 estaba acorde a sus planes, considerando que iba a trabajar solo 3 veces por semana, le estaría quedando tiempo libre y dinero extra, pero el emperador la miraba junto a sus hombres esperando una respuesta. Ella le volvió a hacer la pregunta que si en serio eran 500 monedas de oro. Él le dijo que le explicara si acaso le parecía un monto muy bajo, puesto que podía ofrecerle más, así que le dijo que le daría 600 monedas de oro para ver si así la convencía. Ella apenada le dijo que actualmente estaba ganando 250 monedas de oro al mes.
Él le dijo que ya sabía eso pues ya había investigado, por eso fue que le ofreció darle el doble. Sara por fin le dijo que 500 monedas de oro era suficiente porque no quería ser una usurera. Él al escuchar lo que ella había dicho, estaba muy contento de haber conseguido a una persona ideal para cuidar a los niños. En el fondo Sara siente que cayó en la trampa del emperador, porque sin pensarlo aceptó, es que ya iban preparados porque sabía que ella no se iba a negar, hasta traían el contrato listo de puro firmar. Elio le dijo que si necesitaba agregar alguna cláusula adicional, no tendría problema en ello. Decidieron agregar algo extra, eso era que la prota debía pasarle todos los reportes de los avances al terminar cada clase, puesto que Elio quería estar al tanto de cómo le iba a sus hermanos. También se decía en el contrato que el tiempo estipulado para ser tutora era un plazo de 6 meses, no podría ser menos, ya que en un tiempo corto sería difícil que ellos aprendieran. También se agregó que si se pasaba el horario de 9 de la mañana a 9 de la noche se le daría comida extra a la prota, y cualquier otra cosa que ella necesitara dentro del palacio. Helios le pidió que le diera tiempo libre a los niños para que puedan dormir una siesta si ellos lo requieren. Considerando entonces las cláusulas, Sara le dice que es mejor dejar asentado en el contrato que ella iba a tomar el rol de tutora y niñera a la vez. En su vida anterior, la orientación sobre la comida de los niños, el tiempo de alimentación, sus siestas y demás, estaban incluidos en su horario de trabajo, por eso se le hace fácil ahora tratar con esta clase de situaciones. En eso el emperador le sonrió diciéndole que le iba a poner toda la confianza a ella. Pero es que cada vez que la miraba a los ojos ella casi que quedaba adormecida con tanta belleza. Le parece un pibe deslumbrante, pero ajá, debía concentrarse en firmar ese contrato finalmente, así que agregó como parte de la recompensa por darle tanto dinero extra, que le daría material didáctico gratuito, además de otros planes de estudio que le servirían a largo plazo. Fue así entonces, como ella se convirtió en la tutora de los hermanos del emperador, ellos tomaron su camino de retorno hasta el palacio imperial en un carruaje lujoso. Pero aún los trabajadores de confianza de Elio, estaban un poco inquietos sobre la situación, no querían que ella fuera como el resto de los tutores que huían en el menor tiempo posible, pero es que ya Helios tiene la mejor referencia profesional de parte del marqués y la marquesa, por eso pudo confiar en Sara. También los pibes le decían que le parecía demasiado dinero darle 500 monedas de oro a esa chica, pero eso no era nada para el emperador, pues iba a pagar por una educación de calidad. Entonces el de camino a casa, empezó a recordar la mirada reluciente que le colocó la piba cuando le dijo que le daría 500 monedas de oro, le hizo recordar la cara de un conejito lindo, así que posiblemente Cupido haga su trabajo entre el emperador y la tutora. En un cambio de escena, vemos que los gemelos estaban haciendo sus berrinches como de costumbre. Raaslin ni siquiera quería comer pues quería que su hermano le diera la comida, hasta hizo un desastre y lanzó todo en el cuerpo de la criada. Para esas empleadas era bastante molesto tener que tratar con esos niños malcriados, o sea la hora de la comida para ellos era un momento de desastre. Lo que pasa es que los niños trataban de llamar la atención, aún más cuando su hermano mayor no estaba presente para comer con ellos, pues pensaban que serían abandonados, teniendo en cuenta que sus padres murieron, vivían con un miedo constante en sus vidas. Cuando su hermano llegó los miró tiernamente, porque es que él en realidad les tenía mucha paciencia, les dijo que por favor no hicieran huelga de hambre cuando él no estaba allí en la mesa, que debían de alimentarse, por eso los agarró y se los llevó con él. El emperador era el único que los controlaba y les daba la comida con paciencia, lo único que los niños querían era que su hermano estuviera todo el tiempo con ellos, puesto que eso era lo único que no los hacía sentir tan tristes. Su hermano les informa que un nuevo tutor llegará la semana que viene. Ambos empezaron a gritar porque no querían ser cuidados por otra persona que no fuese su hermano, pensaban que si había un tutor su hermano no iba a estar allí para verlos nunca más. Esa era la razón por la que a ellos no les gustaba tener a un tutor y a un niñero, así que al enterarse empezaron a llorar. En la noche cuando ya estaba el emperador con los niños para llevarlos a su cama a dormir, les comenta que el tutor que viene a enseñarle es una persona muy agradable. Ellos dijeron que así como han hecho con los otros 15 tutores que han tenido, harán que se vayan más rápido de lo que pueden imaginar. Lo que hicieron la última vez fue colocarle una abeja en el asiento del tutor, al sentarse la abeja le picó y desde ese día no volvió al castillo. Es que ellos de verdad quieren estar con su hermano. En realidad no son niños malos como todos piensan, solo están falta del cariño de padre y madre, están pasando por un duelo que muy pocos pueden entender,
considerando que su hermano mayor es el único que pasa por lo mismo que ellos, entonces los tres se dan cariño mutuamente y se sienten queridos. Sabiendo esto, entonces podemos entender las primeras escenas del manga, donde ya había llegado la prota a cuidarlos, cuestión que comenzará a desenvolverse en la próxima parte, así que si te gustó esta historia, déjame tus comentarios, dale like y comparte, que al llegar a la meta seguiremos con esta historia. Vamos a la playa.